Vas a pasar allá, pero en este momento quédate aquí. Ok. ¿Qué tal, Chepito? Placer verte. ¿Has leído? Buenos días a todos. ¿Leíste esta carta del Tribunal de Honor de Libre? Me costó, sí, pero la leí. ¿La leíste? Mira, a mí me llama la atención, porque sé que no es una autocrítica de toda la institucionalidad del partido, pero sí del Tribunal de Honor. Aunque fíjate bien, yo ayer pedí que estuviese alguien de Libertad y Refundación, pero se me respondió de la siguiente manera. Se me respondió así. Estimado Renato, te llamé para comentarte la decisión del partido de no enviar representante al foro. El partido considera que debatir este asunto exagera sobre un problema que es interno y que es un asunto de trámite. El ataque sobre el tema es personal, puede provenir del mismo que le dio las armas a Jorge Cálix diciendo que lo habían expulsado cuando era mentira y le dio el argumento para irse. Aquí se están refiriendo a Pastor Fasquel, ¿verdad? Sí. Otra miembro del Tribunal de Honor es la magistrada Sonia Marlina Dubón. El otro miembro del tribunal es Julio Escoto, director del Banco Central. La única que estaba habilitada para continuar es la compañera Patricia Murillo y renunció, según lo ha dicho públicamente, porque el tribunal no está funcionando desde el mes de mayo que se realizó la asamblea, mas no ha expuesto la razón. El partido tiene apenas 2 meses de atraso en la juramentación del nuevo Tribunal de Honor. Este sábado mandó una carta a don Julio Escoto en la que afirma que no fue consultado sobre esa nota y además mandó una carta Galel Cárdenas afirmando que tampoco estaba de acuerdo con la redacción de esa carta. Por tanto, el partido considera que el abordaje de este asunto a nivel público es un ataque personal. Y luego invitamos a otra gente ya en lo personal que están ligados a Libre y que el partido no les había autorizado. Y fíjate que esta carta, que la vamos a leer casi en su totalidad hoy, a mí me parece que es interesante desde la perspectiva de un grupo de personas, aunque aquí dicen que solo Rodolfo Pastor Fasquel y Patricia Murillo comparten esta idea, es capaz de autocriticarse, de criticar al partido. A mí me parece esto hasta histórico, porque yo nunca te he escuchado al Tribunal de Honor del Partido Liberal, del Partido Nacional, y no sé si de otros partidos, haciéndose una autocrítica. ¿Recuerdas? ¿Se han autocriticado? Estamos conectados. Sí, no, y yo desde esa perspectiva agarro el sentido de esto. Sí, porque he estado en este debate y la semana, cuando salió la carta, algunos miembros de la prensa se contactaron conmigo y no quise dar declaraciones. Pensé que es un tema tan importante que requería un poquito más de información y de reflexión de mi lado. Y pensando anoche, digo, ¿cómo lo manejo para trascender y no verlo como exactamente lo dice la persona del Partido Libertad y Refundación que te responde? Creo que es un problema que trasciende y quiero enfocarlo de esa manera. No sabíamos que existía esta comisión que funcionaba, pero igual no sabemos de los otros partidos. Este tipo de estructuras son casi de lujo en los partidos. Entonces, creo que vale la pena, porque por otro lado está en un gran debate. Ya estamos en, yo diría, el sprint final de las elecciones y las palabras que más he escuchado es desconfianza, odio, violencia. Entonces, creo que es una oportunidad, Renato, para que pongamos la ética como un balance, para que le generemos al elector confianza y ánimo para ir a votar. Sí. Ahora entiendo por qué me respondiste hasta las 9 de la noche. Filadelfo Martínez, hasta las 9, si estábamos preocupados con Carlos, pues estábamos preocupados.
porque obviamente nos hubiese gustado que estuviese gente de Libre en el programa, pero ya vieron ustedes la respuesta. También saludo a Héctor Corrales, analista político. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias. Bien. ¿A qué hora leíste tú esta carta? ¿Ahora leíste el sábado? La leí el viernes. ¿El viernes? Sí, a minutos después de que saliera. Sí. Sí. Y a mí me escribió Patricia Murillo. Ahí le mandó algo. Me puso un audio de voz también. La invité, pero Patricia le dijo a nuestro productor que esperaría un tiempo. Me imagino, de repente ha recibido fuertes presiones o cuestionamientos del partido. Bueno, ya saben, Filadelfo Martínez, Héctor Corrales. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Y yo no sé, fue mi primera reflexión. Es cierto, es un asunto interno de Libre. Pero inmediatamente que la leí pensé, pero por lo menos hay gente de ese partido que ha tenido el valor de autocriticarse y de criticar la institucionalidad del partido también. Lo que yo no he visto en el Partido Liberal o en el Partido Nacional. ¿Cuántas cosas no han pasado en el Partido Nacional? En los últimos 12 años, ¿escuchó una autocrítica del Partido Nacional? Yo no la escuché. Y era obligado. Y era obligado, correcto. Yo no he escuchado autocríticas del Partido Liberal tampoco. Y desde esa perspectiva, vamos con esta carta. Así rápidamente. Primero, hace un esbozo de cómo está el Tribunal de Honor del Libre. Casi desaparecido, porque la magistrada Sonia Marlina Dubón renunció para aceptar un cargo público y fue reemplazada por Patricia Murillo Gutiérrez. Julio Escoto renunció en febrero de 2022. Tras la crisis en el Congreso Nacional que dio lugar al fallo contra el diputado Jorge Cálix y otros, también lo hizo Helen Umaña en solidaridad. En septiembre de 2024, Rodolfo Pastor admitió, tras haber sido nombrado embajador, dimitió tras haber sido nombrado embajador mientras su hijo iniciaba su campaña electoral, situación que adujo comprometía su imparcialidad. El hijo se llama Rodolfo Pastor, fue un hombre muy influyente en los primeros 2 años y medio del gobierno. Con el compromiso de mantener la trinchera, el tribunal siguió funcionando mientras se notificaban estas renuncias a la Asamblea, la cual debe aceptarlas antes de proceder a los reemplazos, pero hasta hoy no hemos recibido comunicación al respecto. Miren que la carta va dirigida al ciudadano don José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre. Y luego dice que los fallos prevalecieron por el apoyo de las bases, apoyo que debió darles también la institucionalidad completa del partido. Sin embargo, las vacantes prolongadas han mermado el funcionamiento de la institución, que solo cuenta con la autoridad moral de sus miembros y se debilita en el marginamiento y silencio de otras autoridades. Y ya luego están pidiendo un norte ético para Libre. Con la renuncia hoy de la magistrada Murillo Gutiérrez, el tribunal queda reducido en la práctica a un solo miembro activo, el inclaudicable compañero Galel Cárdenas, incorporado en 2022. Así, justo cuando una crisis moral se manifiesta cada vez más grave, con publicaciones que cuestionan incluso a altos dignatarios, Libre urge de un norte ético y necesita del Tribunal de Honor, que ya no puede cumplir el papel de referente. Y luego admite que algunos imputados escapan de nuestra jurisdicción renunciando a su membresía. Y pese a nuestros esfuerzos por cumplir la misión, reconocemos que hoy el tribunal le falla al partido e incluso al país, ante los cuales pedimos sinceras disculpas. No podemos ya denunciar ni recomendar soluciones. No podemos pronunciarnos más, sin quórum ni apoyo, aislados. Esta situación debe enmendarse. Urge recuperar la función del Tribunal de Honor, cuya falla es parte de la crisis. Les leo la primera parte para que tengan contexto de lo que viene después. Este tribunal se pregunta: ¿quién es el más corrupto de los partidos de Honduras? Porque no son ángeles. Nuestros partidos no son ángeles.
¿quién es el más corrupto de los partidos de Honduras? Miren el parrafito, por favor, producción, solo quiero el parrafito y agrandado. Se debate quién es más corrupto. Ustedes lo escuchan por nuestros noticieros. Ustedes lo escuchan en las diferentes televisoras, en las radios, en los medios digitales, en los periódicos de papel. Se debate quién es más corrupto, como si el problema no fuera la corrupción en sí. No se reflexiona sobre el sentido y compromiso de gobernar. No se analiza la gestión, ni el servicio público, ni se sopesan las políticas que podrían representar nuestras opciones más eficaces y las consecuencias de los errores. No hay plan. Preocupados por su reelección, nuestros representantes parecen entretenidos, inocentes de toda propuesta o idea útil. Para reconectar la política y a los políticos con los ciudadanos hace falta más política, encuentros, consulta, diálogo sincero, debate. Esa es una crítica fuerte. Se debate quién es más corrupto, como si el problema no fuera la corrupción en sí. Y luego no se reflexiona. En el Tribunal de Honor sabemos que no hay salida que no sea política, pero también que el poder democrático es algo más. Muchos confunden la política con el acarreo de votos, convencidos o coaccionados a las urnas brujas, como si de allí brotara el poder por arte de magia. Pero no se trata solo de ganar elecciones. Fallamos porque, como postula nuestro propio ideario, la política democrática moderna es algo más. Es la construcción y el ejercicio legítimo y colectivo del poder compartido, mediante procesos institucionales que garanticen la participación igualitaria, la deliberación pública y el respeto al pluralismo, bajo un orden legal que se legitima a limitar el poder burocrático y proteger los derechos y libertades de individuos y comunidades, asegurando las condiciones para que el pueblo ejerza realmente el poder. Fallamos, porque como postula nuestro propio ideario, la política democrática moderna es algo más de lo que se está haciendo. Debe ser patrimonio de todos, una política donde el liderazgo se funde en la autoridad moral, el pensamiento crítico y la empatía, y no en la fresca sombra por cercanía al poder del padrino, cuyos programas expresen compromisos concertados, no meras promesas retóricas, donde los partidos sean instrumentos del ciudadano, no medios para manipularlo, y donde todos participemos en igualdad de derechos y condiciones. La hondureña, en cambio, sigue siendo esa politiquería con que los corrillos procuran sinecuras y beneficios del poder, mientras las argollas fraguan impunidad sin fisuras. No es aceptable, no debe continuar. Hay que avanzar en una política democrática. Rescatamos 3 frases fundamentales. ¿Quién es el más corrupto? Ese es el debate en la democracia hondureña y entre los partidos. ¿Quién es el más corrupto? Admite el Tribunal de Honor. Fallamos, le dice al partido. Fallamos. Y luego admite que esta administración no ha dado resultados. Fíjense bien, sí valora algunas cosas, infraestructura y no sé qué más. Ya se lo voy a decir. Porque el otro detonante de esta crisis es la creciente conciencia del pueblo que usted ayudó a despertar, señor coordinador, y que otros hoy desestiman, así como el malestar ante la disfunción de una administración que no puede dar resultados porque responde a monopolios de poder y a la polarización que se pretende resolver con componendas e insultos en lugar de con deliberación transparente, respetuosa y plural de las opiniones diversas. Porque el otro detonante de esta crisis es la creciente conciencia del pueblo que usted ayudó a despertar, señor coordinador,
y que otros hoy desestiman, así como el malestar ante la disfunción de una administración que no puede dar resultados porque responde a monopolios de poder y la polarización que se pretende resolver con componendas e insultos en lugar de con deliberación transparente, respetuosa y plural de las opiniones diversas. Y admite que se han desviado recursos en libre. Si me van siguiendo, por favor, la lectura. Sabemos que se ha dicho mucho. Aquí es lo que les decía. Sabemos que se ha hecho mucho. Lastimosamente está a la vista que se han desviado recursos, de modo que no alcanzó para lo esencial. El bienestar general, la mejora del rendimiento de los servicios y los desempeños. Sin eso Honduras se desliza sin luz, ni una visión inspirada que la conduzca firmemente e inspire confianza en todos los sectores ante las turbulencias que se avecinan, adentro y afuera. Acepta que se han desviado recursos. Desviados, eso que vimos con Cedesol y en otras áreas, que por eso no alcanzó para lo esencial. Tal vez nuestra clase política no percibe aún la profundidad de esta crisis, la imposibilidad de continuidad o salida que podía quedar al descubierto en noviembre. No lo ven muchos analistas. Enfrentamos algo más que la disfunción del sistema electoral o la estructuración de partidos desconectados de la gente. Se trata de algo más temible y profundo que la repetición del fracaso cíclico de la gestión o la elección. Honduras arrastra un rezago estructural que amarga el colapso de la legitimidad, que nos conduce a la ruina del poco orden en que subsisten nuestros derechos más elementales, al trabajo, a la participación, a la seguridad, al buen servicio, y hay que recuperar de otros, acaso menos sinceros, la bandera de la democracia. Fíjate qué reflexión está. Honduras arrastra un rezago estructural que amaga el colapso de la legitimidad, que nos conduce a la ruina del poco orden en que subsisten nuestros derechos más elementales, al trabajo, a la participación y a la seguridad, al buen servicio. Hay que recuperar de otros, acaso menos sinceros, la bandera de la democracia. Los autoritarios golpistas son otros, demócratas nosotros. Bueno, y solo faltan 2 párrafos, pero en líneas generales eso es. Se han desviado recursos, por eso el dinero no ha alcanzado, partidos desconectados de la gente. Explica por qué la administración no puede dar resultados, admite que fallaron y se pregunta Rodolfo Pastor Fasquel, Patricia Murillo, al final, no sé si solo ellos dos o con el visto bueno de otros redactaron esto. ¿Cuál es la pregunta? Digo yo, usted le da la pregunta que aquí se pregunta el Tribunal de Honor. Muy buenos días. La pregunta en pantalla. ¿Por qué se le escapó el norte ético a Libre? Y entre el Partido Liberal, Nacional y Libre, para usted, ¿cuál es el más corrupto? Puede enviar su opinión al 9773-6065 y también a través de cada red social de Frente a Frente. En todas las plataformas con el mismo usuario, @FrenteAFrenteHN. Frente a Frente presentó el tema del día. La pregunta plasmada ahí, ambas. La primera, ¿cuál es? Repetímela, por favor, Lucecita. ¿Por qué se le escapó el norte ético a Libre? Urge de un norte ético y necesita del Tribunal de Honor, que ya no puede cumplir el papel de referente. Ahí se inspira la pregunta. Urge de un norte ético. ¿Y la segunda cuál es? Y entre el Partido Liberal, Nacional y Libre, para usted, ¿cuál es el más corrupto? Porque dice esta carta, se debate quién es más corrupto, como si el problema no fuera la corrupción en sí. Así quedan nuestros políticos. ¿Y vos que te robaste tanto cuando gobernaste? ¿Y ustedes que se están robando esto? ¿Y a vos que te tienen metido al presidente en cárcel en Estados Unidos? ¿Y a vos que porque el fiscal está aliado con el partido no ha tomado las riendas de esto para investigar al hermano de Mel, que dijo la mitad para el partido y la mitad para
comandante. Así quedan nuestras instituciones políticas, peleándose a ver quién es más corrupto y quién ha estado ligado más al narco. Bueno, entonces don Filadelfo Martínez y don Héctor Corrales, ahora la trinchera del análisis es de vosotros. Comienzo con Filadelfo Martínez. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, mira, yo suscribo casi todo ese texto que leíste porque efectivamente esto ha pasado y quizás, digamos, lo primero es cómo perdió el norte ético, libre. Si uno revisa los antecedentes, sobre todo desde la iglesia, ha habido ya hace más de 2 décadas que le estamos reclamando a la élite política hondureña, a la élite partidaria, precisamente la falta de ética. No es un problema. Libertad y Refundación surge en un contexto donde la ética ya es un ausente. Vamos, primera piedra que quiero poner. Es decir, y por eso despertó simpatías, entusiasmos, porque inicialmente asomaba como un referente para rescatar la ética en la política. Lo que yo puedo decir, y esta carta me lo confirma, es que se fracasó en ese intento. Y es justificable porque es una tarea muy difícil porque hay un contexto que facilita el distanciamiento de la ética. Y el primero es el tema de esa visión patrimonialista del Estado, ¿verdad? El tema de la corrupción. Se ve, yo entro a, o sea, no solo es de la élite, es de la estructura político-partidaria, desde el activista que comienza acarreando banderas, propaganda, con el único afán de que si el partido gana yo voy a tener un empleo. Desde ahí ya está cimentando una forma de hacer política que nada tiene que ver con la ética política y eso va escalando, ¿verdad? Entonces aquí es un puestecito en una secretaría como la Secretaría de Salud, donde vemos tomas de carreteras, donde vemos todo eso como manifestación de la ausencia de ética. Hay cualquier cantidad de antecedentes y entonces, y por eso es que uno no ve la ruptura entre lo que hizo el Partido Liberal en su mejor momento, en lo que hacía el Partido Nacional en sus 12 años de gobierno y lo que Libre ahora está haciendo. No hay ruptura, es la misma práctica. Entonces, yo creo que es interesante y te digo, me sorprende que parte del liderazgo de Libre reaccione negativamente cuando aquí hay una oportunidad para retomar un discurso realmente propositivo. Si lo ves desde el lado positivo, pues yo puedo decir, interesante que el partido de gobierno primero reconozca que tiene estas limitaciones y de hecho hay un planteamiento. Dice, primero no veamos la corrupción como una competencia de quién es más corrupto, sino como un problema que nos afecta a todos. Y efectivamente así es, ¿verdad? Segundo, dice, devolvámosle la confianza a la ciudadanía en sus instituciones y hagamos de la política una preocupación sobre los problemas más elementales de la ciudadanía. Entonces, yo te digo, escuchándote con detenimiento, digo, es una pena, porque creo que esta carta, porque el entorno es tan aplastante que va a sufrir las consecuencias a menos de que personas como tú la mantengan ahí. Porque sí es un buen discurso y sobre todo porque no lo dice Renato Álvarez, no lo dice el señor Corrales, lo dice el propio partido. Y la candidata del Partido Libertad y Refundación, si quiere aprovechar el poco tiempo que tiene para la campaña, aquí tiene elementos de peso para reorientar su campaña. Porque finalmente yo creo que, y esta es como la gran contradicción, ¿no? Porque estamos creando un entorno de desconfianza y en desconfianza lo que hace es que el elector no quiera ir a votar y lo que nosotros necesitamos es que las elecciones sean masivas, que la gente vaya a manifestar su opinión electoral y eso pasa porque tengamos, quiérase o no, un norte ético. Honduras se lo merece. Y yo creo que
me atrevo a felicitar a las personas que escribieron eso, ¿verdad? Y a ti por ponerlo en su justa dimensión. Yo creo que sería un error para personas como tu servidor aprovechar y decir, sí, Libre es un partido corrupto. Eso es hacerle el juego a lo que yo estoy combatiendo. Tenés toda la razón. Por eso me hubiera gustado que estuviera uno del partido, pero bueno, si no están, yo esto lo tomo como algo histórico porque primera vez que veo a un tribunal de honor haciéndose autocrítica y haciéndole críticas al partido. Y se los dije a mis compañeros aquí desde el viernes. Nunca he escuchado al Partido Liberal y al Partido Nacional haciéndose autocríticas, ni críticas de sus tribunales de honor, ni sabe uno quién compone el tribunal de honor de los dos partidos, ni lo sabe uno. Por lo menos estos yo ya conocía porque sí han tomado algunas resoluciones, han emitido algunos fallos. Pero desde esa perspectiva lo estoy viendo. ¿En qué momento perdió el norte ético? Ya ni pregunto de liberales y nacionalistas, porque son partidos centenarios. Sí. Pero se puede identificar una fecha en que perdieron el norte ético. Nunca lo asumieron. Nunca lo asumieron, para comenzar, nunca lo asumieron. Miren, esta es una crítica general. Para las nuevas y viejas generaciones que de nuevo aspiran a cargos de elección popular y que van a elecciones el 30 de noviembre. Así deben funcionar los tribunales de honor de los gremios y de los partidos políticos. Así deberían funcionar. Si solo Rodolfo Pastor Fasquel o Patricia Murillo firmaron eso, porque dicen que Galel Cárdenas ya se manifestó que no está de acuerdo, que lo hizo Julio Escoto también. Bueno, Sonia Marlina ya no lo es. Pero eso ya renunció. Es intrascendente. Yo creo que ya eso es intrascendente. Sí. Ya eso es intrascendente. Entonces, ¿en qué momento perdió para ti el norte ético Libre? Héctor Corrales. Bueno, primero comentar también de que me parece un ensayo fabuloso, un aporte, una contribución realmente al entendimiento de la democracia, y cualquier ciudadano en Honduras debería tomarse el tiempo para leerlo, ¿no? Me parece también de que es alguien que lo hace con mucho amor a su partido y que hace una crítica con mucho respeto, pero también con la sinceridad que se merece las acciones que tienen que tomarse para ir corrigiendo y retornar ese norte ético también, ¿no? Después me parece también importante la parte institucional, o sea, los tribunales de honor no solo son como para hacer la patarata, digamos, adentro de un partido, o sea, tenemos que recordar de que los partidos políticos en parte se financian con fondos públicos, con nuestros impuestos, de la deuda política, y tienen una obligación moral de por lo menos tener este tipo de cuerpos para investigar cuando se den los casos que se dan, ¿verdad? Y entonces el Tribunal de Honor de Libre, si usted lo vio, venía funcionando bien, tomaron decisiones acertadas en el momento y siguieron lo que decían los estatutos, pero poco a poco se fue dejando morir. Y como dice la carta, esta carta se le entregó a Mel Zelaya una semana antes, ¿verdad? Entonces ellos están haciendo no solo un trámite administrativo, pero un llamado a la atención. En el tema de cuándo perdieron el norte ético, yo creo que eso, como comparto con don Filadelfo, que es algo que todos los partidos empiezan a luchar con eso cuando llegan al poder. Y entonces de que cuál partido es más corrupto creo que es indistinto, no hay una ruptura en las prácticas, realmente es cuando el poder empieza a corromper y es cuál partido ha estado más tiempo en el poder, pero creo que un parteaguas en este gobierno fue el decreto de amnistía. Creo que ese es un momento en el que se empezó, o fue una de las señales más claras de que se estaba dejando atrás los argumentos y la autoridad moral con que Libre llegó al poder. ¿Coincides en esa fecha legislativa? Hay momentos, sí, ¿verdad? Pero que sí, que pudieron ser una oportunidad, ¿verdad? Y efectivamente no lo fueron. Pero yo insisto, es que me voy más por ese enfoque, ¿verdad? Es decir, cuando llegan al poder se obnubilan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se... Y fíjate que hasta algunos dirigentes del mismo partido lo admiten. Si me buscas, por favor, Carlos,
siempre me suministran la escaleta, el guión del día anterior. Por favor, me le dice al asistente que eso debe ser religioso aquí, en frente a frente. El guión, la escaleta del día anterior, y en este caso fue del viernes. Si mal no recuerdo, es la segunda nota de Gabriela Lobo, porque unos colectivos se tomaron una carretera en el occidente la semana pasada, y entonces no se podía transitar por esa carretera. Y era por el despido de una empleada de salud pública. Y entonces viene un diputado y les dice, pero ¿cómo nuestro partido puede hacer eso? Tomarse una vía pública simplemente porque se destituyó a una empleada que supuestamente ha cometido actos de corrupción. Allá viene el guión, por favor, que no debe leer soy yo, así rapidito. Sí. Sí. Y entonces, él haciéndose una autocrítica, un diputado haciéndose una autocrítica. Tú me avisas cuando tengas esa nota. Vamos a ver. Mantén estas hojas, por favor, Héctor. Sí, es de, dice Bandera de Libre, es de Gabriela Lobo, está en la página 5, el llamado del Tribunal de Honor de Libertad y Refundación Libre al coordinador del partido, Manuel Zelaya, a retomar el rumbo ético de esa institución política refleja que Libre se alejó de su ideario de renovación de un pacto social y que el llamado que hicieron sus integrantes en hechos relacionados con la corrupción y la crisis interna partidaria no sirvió para enrumbar una apuesta política de cambio y contra la corrupción, sostienen los analistas. Primero va una nota de José Andino, pero es el resumen de la carta que yo ya leí. La segunda nota es de Gabriela Lobo sobre justamente lo que te estoy hablando, la toma de la carretera el jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, y donde el diputado Víctor Hugo Romero hace una profunda crítica. ¿Tenemos ya el BTR para divulgarlo? Sí, adelante entonces. A menos de 4 meses para las elecciones generales, la militancia de Libre se desgrana en el departamento de Copán. Tardaron más los colectivos en desalojar la carretera CA4 que paralizaron este miércoles que su correligionario y diputado Víctor Hugo Romero en acusarlos de intentar proteger a corruptos embarrados en el Checazo y las andanzas de la congresista Isis Cuellar. Solo gente del M28 están, gente que están mencionados en los cheques, los de la huelga, y gente de los colectivos que por una canasta o por X razón los tienen ahí tomándose una carretera internacional. Estamos obstaculizando el tráfico, el comercio en una CA4, una carretera tan importante donde nos dirigimos a las dos fronteras, Guatemala y El Salvador. Entonces, pienso que por una persona que cometió un acto de corrupción y un error, no debemos de obstaculizar los pasos. Señalamientos que no son nuevos en Libertad y Refundación, que aún no termina de curarse las heridas internas de las elecciones primarias, donde se acusaron entre ellos mismos de fraude, sobre todo en la casilla de diputados. A esto se suman denuncias de presunta corrupción que involucran a congresistas como Harry Dixon Herrera, que medio repelló una cancha de fútbol en Sabana Grande con fondos públicos, Fabricio Sandoval de Valle, quien ahora le aparece en varias obras fantasmas, y Angélica Smith, involucrada con una red de diputados de Libre que se presume usó fondos de gobernación para obras de papel en Santa Bárbara. Para este representante de sociedad civil es significativo que sea la misma militancia del partido en el poder la que haga las denuncias. A su criterio, mientras el discurso de Libre se centra en su coordinador y su candidata presidencial, a lo interno la gangrena de la corrupción los está devorando. Están tratando de manejar un discurso que le favorezca diciendo que retiran o separan de sus cargos a las personas involucradas, pero sencillamente se está viendo que los actos de corrupción siguen floreciendo y son sus mismos militantes que no les gusta, que no permiten que siga sucediendo eso con su partido o con militantes de su partido, los que están en contra y que al final de cuentas también son quienes lo denuncian.
Pero desde el gobierno niegan que haya divisiones a lo interno del Libre. Para este funcionario, las denuncias desde adentro demuestran lo contrario, un fuerte compromiso para luchar contra la corrupción. Más que un fraccionamiento, es que la actitud del militante del Libre frente a la corrupción debe ser esa precisamente, ¿verdad? La de denunciar, la de exponer, no importa el rango político que tenga el dirigente, o más bien por tener ese rango político debe ser más escrutado por la dirigencia de nuestro partido y por supuesto por el pueblo hondureño. Y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a que ese escrutinio exista y que sea riguroso, porque si no, entonces no vamos a estar combatiendo la corrupción. En Libre, la corrupción ya no viene desde afuera ni de los adversarios, viene de adentro. Y cuando es la misma militancia la que señala a sus compañeros por actos irregulares, podría parecer un intento de autodepuración, pero nadie cae y todos siguen cobrando. Bueno, y este diputado que está en pantalla es Víctor Hugo Romero, refiriéndose a estas tomas de sus propios correligionarios por la destitución de empleados que pertenecen al Libre e infraestructura clave en el desarrollo económico del país. Esto es lo que dice. A la compañera Yolani, es una persona que aparece en los actos de corrupción, que fue famoso y es que es famoso en el país como es el de Cedesol. Ella aparece con un cheque de 90.000 empiras, o de 100.000 empiras creo, y la presidenta de la República y el coordinador general y la candidata de nosotros del Partido Libre, Rixi Moncada, fueron enfáticos en decir que todas las personas que salieran involucradas en actos de corrupción tenían que ser separadas de sus cargos. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Cuando se pierde el norte ético, algunas veces desde la cúpula y otras desde las bases. Es decir, lo que decía Filadelfo, ¿verdad? Aquí el montón de activistas, simpatizantes y militantes en un 95% cuando apoyan a sus partidos en campaña es buscando un empleo público, garantizarse un empleo público. Y además si miran a los de arriba cometiendo errores, ese es el ejemplo que dan. Y dicen, aprovechemos esta, papá, que si no, no la volvés a ver, para utilizar una expresión popular. Y esto nos viene sucediendo no de hace 3 años y medio, que ha sido un comportamiento político de décadas, Héctor. Sí, no, y me parece que cuando se llega también a sentir de que hay un permiso para ese tipo de actividades, es a donde también se incentiva y se causa un problema mayor. O sea, retomando el tema de los colectivos, también hace un par de meses colectivos también por el mismo tema, molestos con una decisión judicial sobre quién era la directora del banco de sangre, bloqueando el banco de sangre para gente que lo necesitó en ese momento. Entonces, o también en la exigencia de empleo que se dieron al principio de este gobierno, bloqueando también la entrada a hospitales públicos hasta que se les otorgaron contratos para encargarse de la seguridad privada de los hospitales. Entonces, creo que esa permisividad también, verlo y no hacer nada y no ir a respetar el Estado de Derecho, creo que es un problema también de que se vaya convirtiendo en parte de nuestra cultura. Bueno, tengo que ir a la primera pausa comercial. Ya al retorno, Luz Madrid les brindará más detalles sobre la muerte de Miguel Uribe. Mejor ahora, Carlos, mejor que Luz me lee esa noticia que ya aparece en tunota.com. Por favor. Muere el precandidato colombiano Miguel Uribe tras complicaciones por atentado. Miguel Uribe falleció tras complicaciones médicas derivadas del atentado que sufrió el 7 de junio en Bogotá, perpetrado por un menor de 14 años. El senador y precandidato presidencial colombiano falleció este lunes luego de sufrir una hemorragia en el sistema nervioso que requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia a poco más de 2 meses del atentado que sufrió el pasado 7 de junio. Uribe Turbay, de 39 años, había permanecido bajo estricta supervisión médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el ataque que conmocionó al país y generó un amplio rechazo tanto político como ciudadano. Su muerte fue confirmada por su esposa, que escribió: "Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazón en sus redes sociales, en donde agregó: "Descanse en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos". El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
7:40 minutos, el tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente. Estamos ubicados en el anillo periférico a la altura de Residencial San Juan y también Hato de Inmedio. Este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día, algo fluido. Si usted viene, por ejemplo, de la colonia Villanueva, si usted viene de Residencial Honduras o Víctor F. Ardón y se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. El tráfico vehicular se los ha informado Tony Munguía para Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Muchas gracias por opinar. En nuestra cuenta de X, Mario Zelaya escribe: la diferencia entre Libre y los demás es que nosotros no nos casamos con los candidatos ni con las autoridades. Si alguien llega a ser declarado culpable de actos de corrupción, automáticamente se vuelve enemigo del pueblo y claro que le vamos a exigir su salida del partido. Pues no hemos visto al Partido Liberal gobernar, así que los más corruptos son el Partido Nacional y el Partido Libre. Alex escribe: el cártel del Estado es conformado por la complicidad de todos los partidos, todos han recibido y todos tienen cola, por ello es que pocas personas levantan la voz como oposición. No se comportan como partidos políticos, sino como una mafia organizada. Los tres tienen en un agujero a este país. Libre prometía ser aire nuevo, pero resultó ser el mismo gas contaminante. Ahora hay que elegir entre lo menos peor entre estos políticos. Marco escribe: mis respetos para el Tribunal de Honor de Libre, un pronunciamiento honesto, honorable, objetivo, que es escuela de principios morales políticos y que es extensivo para todos los partidos de Honduras. Daniel Torres dice: sí están desesperados. Nabel Tilobo: Libre tiene varias razones, su búsqueda de poder a toda costa, cuando el objetivo principal pasa de servir al bien común a simplemente ganar elecciones o conservar cargos. También la corrupción interna, la falta de rendición de cuentas y la normalización del todo se vale. Matute escribe: Nacional, Luis, los tres partidos se dan patada y mordida, son iguales. Nacional, Libre, Partido Liberal en este orden. Libre, ya que estadísticamente si estuvieran los 12 años como Jo, quién sabe si este set no sería de UNETV. Dice Diana Andrade: Libre y Partido Nacional son lo mismo, no hay partido limpio según la percepción popular. Todos han tenido escándalos y acusaciones. Javier Díaz: todos son iguales, no sirven, solo buscan la ambición de poder. Ismael Ochoa opina: número uno, por unos cuantos que se desviaron, no se puede manchar a toda la institución del Partido Libertad y Refundación. Todo partido político nace para la participación ciudadana y organizar la vida política. Sin embargo, como están constituidos por seres humanos, luego el pecado a la vuelta de la esquina. Luis escribe: simple, es un partido de un cacique, él es el partido, solo las ideas de él prevalecen. Alan Alvarenga: en primer lugar, todos los partidos políticos están llenos de corrupción. En segundo, porque Libre está encantado con la destrucción siguiendo los pasos de Maduro y Ortega. Solo odio y diversión crean y división. Dios nos libre de ser una Nicaragua y Venezuela. Creo más, dice Leonardo Lara, ya lo dijo en su pregunta, así es el orden por grado de creación. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Si hay el riesgo de desestimular a la gente para que vaya a votar el 30 de noviembre, pero ese no es nuestro propósito. Mira lo que dijo un televidente: hay que votar por el menos peor, dice, pero la gente está consciente que debe ir a votar. Yo si hubiese estado convencido con cualquier herramienta científica que hacer este programa implicaría que la gente no vaya a votar, seguro que no lo hago, porque yo quiero que la gente vaya a votar. Pero es que la gente está consciente de que es necesario ejercer de forma masiva el voto por muchas razones.
Lo hemos pedido en el pasado y lo pedimos ahora. La gente también está consciente que ha habido corrupción en los 3 partidos. ¿Cómo no va a estar consciente el hondureño de eso? ¿Cómo no va a estar consciente de eso el hondureño? Por eso es que nosotros nos aprovechamos de esa carta del Tribunal de Honor para hacer un llamado no solo a Libre, sino a todas las élites políticas de los otros partidos también. Eso es lo que ha decepcionado a la gente, la corrupción que hemos tenido. Vaya, ni siquiera voy a abarcar antes del 80, porque ya sabemos que los militares en el poder son corruptos también. Si no gobernaron y la misma corrupción. Retomamos la democracia en los 80 y miren ustedes, no hemos podido eliminar la corrupción porque no está en el ADN de nuestra élite política combatirla, porque cada quien cada 4 años quiere un poquito del pastel público, por favor. No, después de la pausa. Después de la pausa viene Filadelfo Martínez y Héctor Corrales a analizar esto y otros puntos, otras aristas que nos deja ahí Pastor Fasqueli y Patricia Murillo. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. ¿Qué edad tenía Miguel Uribe, Lucecita? 39 años, 39 años. Miren ustedes, cortesía del Mundo de España, el video del momento que un joven le disparó. El problema en Bogotá, en Colombia. Melvin Ceballos, sí, tenemos que tomarla. Ok, y hay otro todavía, de más segundos, donde, identifícame por favor a la persona que disparó, no lo recuerdo en este momento, donde se nota que desde hacía varios minutos lo estaba vigilando, el autor de los disparos, y se fue acercando poco a poco, y cuando estuvo en una posición más cómoda y a corta distancia, siempre entre la gente, le disparó. Esto en Colombia. Pareciera que Colombia no sale completamente de esa crisis que ha tenido siempre. Claro que superó un montón de conflictos Colombia, pero no ha podido aplastar totalmente los sembradíos de plantas de coca, aplastar a los narcotraficantes, no ha podido. Pasa en crisis política con un poquito más de estabilidad que nosotros, ¿verdad? Creo, pero ahí son constantes las crisis. Y vean de nuevo este video en el momento que se le disparaba a este joven que ha fallecido el lunes. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Bueno, lamentable, ¿verdad? Lamentable. ¿Por qué caen los pueblos a esos extremos, Filadelfo? Y piénsalo también, Héctor. Yo creo que finalmente lo veo como falla del sistema. ¿De seguridad? No, esa es, digamos, la última etapa. Inicialmente es porque hay injusticia, porque hay resentimiento social, ¿verdad? Porque te digo, es interesante y he visto muy poco analizando al sicario, cómo el sicario se convierte en lo que es. Y los colombianos, como han tenido ese problema histórico, no es nuevo, incluso
Lo mejor que yo he leído sobre el tema del sicariato es precisamente colombiano, lo han escarbado y te das cuenta que eso llega cuando renunciamos a esto tan hermoso que es dialogar, a esto tan hermoso como hacer de la política el quehacer para lograr el bien común. Y cuando lo que tenés enfrente como político tenés enfrente a un enemigo, la consecuencia es esta, ¿va? Cuando en democracia lo que tenés enfrente a una persona que no piensa como vos es otra persona y punto. Entonces, y eso termina derivando en estas actuaciones. Y entre otras razones también, porque además de que hay esa cultura de la violencia, la institucionalidad no logra, ¿verdad?, imponerse. Y ese es un poco lo de Colombia, ¿verdad?, que tú lo señalabas ahora. Bueno, siguen siendo país productor de drogas, siguen siendo un país que exporta drogas, siguen siendo un país marcado por la violencia. Y entonces, yo te digo, con mucha angustia, yo veo que tenemos parte de los problemas que tiene Colombia, los tenemos nosotros y no estamos aprendiendo de ese ejemplo. Nos falta muy poco para llegar a esos extremos y creo que la ruta es esta, ¿verdad? Defender. Te digo, por ejemplo, para mí, estos asomos que han habido ahora de cuestionar a la prensa, si la prensa es un valor fundamental, o sea, ustedes son más que necesarios para precisamente mi seguridad. Yo me siento más seguro cuando tenemos periodistas que son capaces de leerse un comunicado de esto, aunque a la dirigencia del partido no le guste. Yo creo, me siento más seguro cuando tenemos periodistas que investigan los actos de corrupción, aunque los corruptos se molesten. Ahora, cuando la institucionalidad se desvía y tenemos una institucionalidad que investiga periodistas, que los anda escarbando por acá, con el único propósito no de encontrar la verdad, sino de infundir miedo, entonces asoman estas señales peligrosas de que podemos derivar en una Colombia. Eso es lo que no entienden estos dirigentes de algunas instituciones del Estado, que están por un camino peligroso de los cuales inclusive ellos pueden ser víctimas. Héctor. Impecable lo que dijo don Filadelfo. Creo que tiene ese origen de injusticia, que es algo objetivamente medible aquí en Honduras, pero que no solo es económica, sino que también se ha usado la institucionalidad y las leyes para pisotear también derechos de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, esto va creando cierto enojo, cierto resentimiento, hasta llegar al punto en el que se normaliza el uso de la palabra imperdonable o prohibido olvidar. Y entonces eso creo que es algo que nos hace preguntarnos, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que va a pasar con Honduras? ¿Qué es lo que va a pasar con la sociedad? ¿Vamos a llegar en algún momento a reconciliarnos o un grupo de hondureños se tiene que salir de Honduras para que esto se solucione y se convierta en un estado absolutista? Entonces creo que la polarización de que eso va creando también es una de las cosas que facilita el camino hacia la violencia política, ¿no? También, pero un comentario más, y el uso de la institucionalidad también para sembrar odio, para polarizar aún más, y peor, el uso de recursos públicos para montar campañas de difamación, para montar campañas de violencia política. Creo que eso, el normalizarlo también como una práctica, como una política pública, es tremendamente peligroso, porque no solo se está haciendo en la competencia político-electoral contra un contrincante, sino que se está instrumentalizando al Estado con recursos estatales para llevar a cabo una agenda de violencia. Bueno, y lo de Colombia también tiene otras aristas. Todos sabemos el conflicto de las drogas ahí, cómo lucharon desde hace décadas por utilizar las herramientas del Estado, los gobiernos del Estado, justamente para desde ahí multiplicar más las ganancias que deja cuando toda una institucionalidad está cooptada por las redes criminales, incluido el narcotráfico. Un asunto muy sensible que yo coincido con Filadelfo. Hay cosas parecidas entre Colombia y Honduras. Igual. Sí.
yo paso pensando eso, hay algunas cosas que se parecen entre Colombia y Honduras. Pablo Escobar fue diputado. Aquí cuánta gente trata de ser diputados si es que no fueron diputados, que son narcotraficantes y que tratan de cooptar la institucionalidad del Estado. Cuando los países caen en esos extremos, después es bien difícil recuperar la estabilidad, recuperar la democracia, si no es a costa de muertos y de mucha violencia, desgraciadamente. Sabemos que se ha hecho mucho, lastimosamente está a la vista que se han desviado recursos. Se han destituido, se han suspendido a algunas personas, pero ahí aparece en la prensa, en las televisoras, que estos siguen devengando el salario. Entonces no entiende uno el nivel de compromiso contra la corrupción que hay. Sabemos que se ha hecho mucho. Lastimosamente está a la vista que se han desviado recursos, de modo que no alcanzó para lo esencial: el bienestar general, la mejora del rendimiento de los servicios y los desempeños. Sin eso, Honduras se desliza sin luz, ni una visión inspirada que la conduzca firmemente e inspire confianza en todos los sectores ante las turbulencias que se avecinan adentro y afuera. Se desviaron recursos de modo que no alcanzó para lo esencial. Héctor, si miramos la infraestructura hospitalaria, si miramos tantas otras cosas que posibilitan el bienestar de nuestra gente, esto es para ponerlo en contexto, no solo de ahora, sino que desde hace décadas. Los recursos, como se desvían, no alcanzan para llevar la anhelada prosperidad que la gente tiene desde hace décadas en el país. Creo que el sistema de salud público es el ejemplo más importante que se puede mencionar, porque es absolutamente esencial y no es posible de que administrativamente sea tan difícil poder hacer llegarle los salarios a los doctores, a las enfermeras, y que pasemos de mes a mes con amenazas de paro, con amenazas de huelga. Y creo que ese tipo de gestión gubernamental, si estamos distraídos en gestionar conflicto o en provocar conflicto, nos lleva a eso, ¿verdad? O sea, a estar a un deterioro de los servicios públicos, que para eso existe la democracia, ¿verdad? O sea, también creo que es importante mencionar de que hay ciertas inversiones que se han hecho, ¿verdad? Y que son buenas, pero las prioridades, por ejemplo, como asegurarle medicinas al pueblo hondureño, creo que lo pudimos ver con la licitación fallada, o sea que tiene repercusiones serias para la cantidad de cirugías que se pueden hacer si no existen anestesias, si no existen gasas, si no existen los insumos que se necesitan. Entonces, el regresar a lo esencial me parece un llamado correcto de ella, pero me parece también importante también mencionar un párrafo o una oración que ella puso en su carta, ¿verdad? Que si pareciera que la clase política no está al tanto de que esto podría desembocar en la no continuidad o en la no salida, que algo podría dejar en evidencia. ¿Tienes el párrafo ahí completo para que lo leas? Sí. Aprovechemos el momento. Sí, dice: tal vez nuestra clase política no percibe aún la profundidad de esta crisis, la imposibilidad de continuidad o salida que podría quedar al descubierto en noviembre. Y en otra parte, Honduras arrastra un rezago estructural que amaga el colapso de la legitimidad, que nos conduce a la ruina del poco orden en que subsisten nuestros derechos más elementales. Entonces creo que la mención a cómo está nuestro proceso electoral ahorita creo que es importante también, porque el obstaculizar el proceso electoral con grupos como los colectivos también es bloquear lo esencial, porque no solo la salud, sino también el sistema democrático en el que vivimos. Bueno, creo que aquí coincidimos los tres. Nunca ajusta el dinero público para invertirlo en obras que nos lleven bienestar a todos los hondureños, no de ahora,
sino desde siempre, antes de retornar a la democracia y después de retornar a la democracia. El dinero no ajusta porque simplemente es un gasto irracional hacia la discrecionalidad de los que manejan las instituciones, una actitud desde algunos poderes del Estado que no son auditados, de gastar, gastar, gastar. Mira cuánta denuncia sale del Consejo Nacional Anticorrupción y otro de los despilfarros en el Congreso, de esas partidas que desde siempre han manejado a discrecionalidad los presidentes, que ahora dicen que es una partida tal y que esa partida es específicamente para esto, pero que la percepción que tienen los hondureños, no de ahora, sino de décadas pasadas con los otros partidos, es que el despilfarro es enorme y así en un país que no genera mucha exportación, por lo tanto no produce mucha riqueza. Si tú gastas o te robas lo poco que produce el país, ¿qué bienestar puede haber en la gente? Estoy intentando decirlo despacio porque aparentemente me voy a contradecir. Primero, yo he escogido una posición cómoda, ¿verdad?, de ser crítico. Y te digo, y mi contradicción es esta: admiro a estas personas que se lanzan de candidatos. Realmente administrar un país no es una tarea fácil, y sobre todo un país como Honduras es hartamente difícil. En ese sentido yo le tengo respetos a la señora Moscada, al señor Narrala y al señor Afura, que son los más sonados, pero hay otros dos candidatos también ahí. Sí, Chano Rivera y Nelson Ávila. Sí. Yo te digo, es una tarea difícil. Y probablemente este sea uno de los párrafos con los que menos coincido de la nota que has leído, en el sentido de que se ha hecho mucho. Para mí no se ha hecho lo que se debe hacer, no se ha hecho lo suficiente. Y claro, ahí discrepo, son miembros del partido y tienen que defenderlo. Pero yo lo veo de esta manera y quiero adoptar esa posición en los poco más de 2 meses que nos quedan. Primero lo dijo el cardenal, perdamos el miedo a opinar, el miedo a decidir en función de Honduras. Y perdamos el miedo a esta opción que la leí por ahí, a escoger el menos malo. Porque si nos vamos por ese lado, lo que estamos haciendo es metiéndonos la daga a nosotros mismos. Creo que el país tiene retos tan enormes que los 3 que tienen posibilidad de ganar la tienen difícil. Y hay que pensar entonces, no ya en noviembre, hay que empezar en enero. ¿Cómo hacemos para ayudarle al nuevo gobernante para que todo esto que estás leyendo ahora sean lecciones aprendidas? Porque te digo, por ejemplo, para mí, lo más fácil para Libertad y Refundación es perder, fíjate que para ellos sería ganancia. Porque lo que yo he visto para atrás es que Libertad y Refundación tiene una gran capacidad de movilización hasta para tomarse carreteras porque despidieron ¿te imaginas a Libertad y Refundación de oposición contra cualquiera de los otros 2 aspirantes? Va a ser difícil. Correcto. Va a ser difícil. Entonces necesitamos, pero y la candidata de Libertad y Refundación, porque es interesante, aquí se habla de ideología y yo reclamo porque es que no hay ideología. La ideología es hablar de temas muy sensibles y no, aquí lo que hay es una discusión, una pelea de dientes y de uñas por el botín del gobierno. ¿Cómo hacemos para que Libertad y Refundación pueda recuperar la estabilidad y la gobernabilidad para poder entonces empezar a hacer lo que se debe hacer? Y ahí yo creo que nosotros tenemos que ayudar porque los 3 candidatos merecen que les demos consejos sabios. Está en comunicación con Frente a Frente desde Seúl, Corea del Sur, el ex magistrado del Tribunal de Honor de Libre, don Rodolfo Pastor Fasquel. Así que los invito después de la pausa a escuchar a Rodolfo Pastor, que se ha comunicado con Frente a Frente. Atentos.
El Reto del Sabor continúa dando sorpresas. En la segunda gala del Reto del Sabor, la tensión y las emociones estuvieron a flor de piel. Los 10 famosos enfrentaron su último reto todos juntos: reinterpretar 3 clásicos de la comida callejera hondureña: pastelitos de perro, chuleta con tajadas y tajadas con carne, definidos por sorteo. Mientras algunos celebraban su suerte, otros se complicaban en la cocina. La noche estuvo marcada por momentos inesperados. Elton incendió un sartén, Cirey compartió su aguacate con polache y la More conmovió al hablar de la historia detrás de su plato. Sin embargo, la controversia la protagonizó Yariela, quien colocó un ingrediente extra fuera de tiempo, convirtiéndose automáticamente en la primera sentenciada de la noche. Con jueces más estrictos que nunca, la ganadora de la inmunidad fue Ana Alvarado, gracias a un platillo inspirado en la cocina dominicana y hondureña. Los sentenciados al reto corto fueron Ana Suazo, Yariela y Faco, quienes tuvieron solo 10 minutos para preparar una baleada. Finalmente, Faco se convirtió en el primer eliminado del programa, despidiéndose entre lágrimas y abrazos. La segunda gala cerró con emociones encontradas: una nueva inmunidad, el primer adiós y la competencia culinaria más intensa y divertida de la televisión hondureña. El Reto del Sabor, todos los domingos a las 8 de la noche por Canal 5, El Líder. Una deliciosa chuleta con tajadas, pastelitos de perro. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Bueno, vamos de inmediato con don Rodolfo Pastor Fasquel, ex magistrado del Tribunal de Honor de Libre, que se comunica con Frente a Frente desde la capital de Corea del Sur, Seúl. Buenos días, don Rodolfo. Sí, buenas noches, Renato. Sí, Aquí ya vamos para la medianoche. Correcto, sí. Pero estoy muy agradecido de que me tomen en cuenta y les agradezco su llamada y a sus órdenes para aclarar cualquier cosa que haya que aclarar. Este comunicado o esta carta dirigida a Mel Zelaya y que se hizo pública en Honduras el viernes anterior, donde la última que renuncia al Tribunal de Honor es Patricia Murillo y solo queda con Galel Cárdenas, y donde hay expresiones autocríticas y críticas a la situación del Partido Libre, ¿qué valoración le merece a don Rodolfo Pastor Fasquel? Bueno, mira, el concepto de autocrítica es el que aplica porque nosotros somos miembros del partido. De hecho, nosotros hablamos como ex magistrados en esa carta, ¿verdad? Explicamos que el tribunal ya no es funcional y el propósito de la carta es el último inciso en que imploramos y exigimos que se nombre un tribunal funcional porque pensamos que el partido necesita de un tribunal, ¿verdad? El tribunal ha dejado de ser funcional por una serie de renuncias que vienen sucediéndose desde el inicio por distintas razones y que han dejado al tribunal sin miembros en propiedad, con el problema adicional de que en la medida en que la Asamblea no conocía nuestras renuncias y no las aceptaba o por lo menos las tomaba nota de ellas, pues esas renuncias no eran efectivas. Y si nosotros abandonábamos, ¿verdad?, el puesto y abandonábamos la posición en que nos había colocado la Asamblea al nombrarnos magistrados del tribunal, pues estaríamos incumpliendo de manera radical nuestras obligaciones, ¿no?, con el partido. Y digo que hay que decir autocrítica porque como miembros del partido nuestra crítica es una crítica al propio partido, ¿no? Claro. Y es a la propia institución. De hecho, nosotros nos disculpamos con el partido de no poder seguir, de no poder continuar con nuestras funciones. Creemos que eran importantes. Don Rodolfo, hay una frase que impacta y mire que nosotros abordamos este tema desde la perspectiva, primero, que en los partidos centenarios nunca hemos visto a sus tribunales de honor hacer autocríticas
Y de hecho hay una crítica interna aquí hacia el partido. Entonces, la abordamos esta carta que le dirigen a Mel ustedes como una lección, un ejemplo para todos los partidos políticos legalmente inscritos que competirán en la contienda electoral. La frase a que hago mención es que se perdió el norte ético. ¿Qué ha pasado en Libre? Ustedes admiten y dicen, se perdió el norte ético del partido. Claro, mira, el partido está hecho de personas y de seres humanos que tienen una cultura y una cultura política en este caso, porque está hecho de políticos el partido, ¿no? Y nosotros, como tribunos del Tribunal de Honor, éramos los custodios de esa orientación ética, ¿no? La diferencia con los otros partidos es notable porque justamente los otros partidos no han tenido un tribunal independiente nunca. Siempre han sido, lo que tienen es comités de tipo, ¿verdad?, de disciplina, y lo que pretenden es imponer disciplina. Disciplina es decir, de subordinación a las demás autoridades. Y los comités que han establecido los otros partidos son comités que están subordinados a las otras autoridades de sus partidos. En el caso de Libre se dio esta cosa extraordinaria que fue en la constitución del partido, en sus estatutos, el establecimiento de un tribunal de honor que era un órgano independiente, que era una autoridad del partido y un órgano independiente en la medida en que la asamblea los nombraba y éramos responsables ante la asamblea. Y no estábamos ahí para regañar a nadie, sino para explicar cuál era la orientación ética del partido, la obligación de ser fieles al ideario del partido y fieles a los estatutos del partido. Y eso es la diferencia, porque en este caso nosotros empezamos a actuar, recuerdo, contra un exdiputado que se dice el pecado. Ya a estas alturas, después de 5 años, no tiene caso andar con nombres y con el pecador. Pero estábamos estableciendo que si un diputado de Libre, ¿verdad?, dejaba de acatar las disposiciones de su bancada, empezaba a actuar o actuaba en función de los intereses de otro partido o intereses personales, pues dejaba de cumplir con sus obligaciones éticas. Y que eso era una falta grave que ameritaba una sanción, concretamente la suspensión y, en su caso, la expulsión del partido, que es una determinación que toma la asamblea. Nosotros lo que hacemos en el tribunal, de acuerdo al estatuto, es hacer la investigación, llamar a las personas concernidas, ¿verdad?, pedirles que expliquen sus actuaciones. Muchas veces no querían comparecer. Y recogíamos la información pertinente, muchas veces información pública, y en función de eso tomábamos una resolución, es decir, dábamos un fallo. Y ese fallo, de acuerdo al estatuto, también tenía que entregarse al coordinador general del partido, que a su vez tenía la obligación de presentarlo ante la asamblea, porque la asamblea es la única que puede tomar la determinación final, ejecutar el fallo, ¿verdad?, aprobar la resolución, sí, y en su caso, ¿verdad?, suspender los derechos del individuo aludido. Sí. Son instituciones fundamentalmente distintas, y esta era la característica que tenía el Tribunal de Honor, que estableció el estatuto fundador del Partido Libre. Eso lo admitimos aquí, es decir, porque los centenarios han cometido muchos errores y yo nunca he escuchado una autocrítica de los centenarios. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece interesante esta carta que ustedes le dirigen a Mel Zelaya, pero le dicen, fallamos porque, como postula nuestro propio ideario, la política democrática moderna es algo más. Y le dicen ustedes, la política moderna es la construcción y el ejercicio legítimo y colectivo del poder compartido mediante procesos institucionales que garanticen la participación igualitaria, la deliberación pública y el respeto al pluralismo, bajo un orden legal que se legitima a limitar el poder burocrático y proteger los derechos y libertades de individuos y comunidades.
Fallamos una política donde el liderazgo se funda en la autoridad moral, el pensamiento crítico y la empatía, y no en la fresca sombra por cercanía al poder del padrino, cuyos programas expresen compromisos concertados, no meras promesas retóricas, donde los partidos sean instrumentos del ciudadano, no medios para manipularlo, y donde todos participemos en igualdad de derechos. Aquí también le dicen, sabemos que se han hecho mucho, lastimosamente está a la vista que se han desviado recursos, de modo que no alcanzó para lo esencial. Me parece que están hablando de la democracia interna del Libre, que algunos la han criticado porque dicen que no existe, y están hablando de actos de corrupción que han impedido que el dinero se invierta en otras cosas que son inherentes al bienestar social de todos nosotros. Por eso veo yo una fuerte crítica ahí en esas expresiones, don Rodolfo. Claro. No, por supuesto, o sea, no es cuestión de decirnos, lo que te digo es que es una crítica que está hecha al interior del partido, que está hecha frente a una autoridad del partido, ¿verdad? Para que siga su curso legal, para que llegue a la asamblea. Desgraciadamente nuestras renuncias no fueron presentadas a la asamblea en su momento y entonces las personas que iban renunciando no podían ser sustituidas. Pero en efecto la crítica está ahí, es una crítica que yo creo que es profunda, que yo creo que es radical, ¿verdad? Que no quiere hacer concesiones, porque nosotros pensamos que la meta del partido, el propósito del partido es gobernar bien, y gobernar bien exige de una ética política, ¿verdad? De un comportamiento de los políticos dentro del partido que sea leal a los principios, al ideario del partido, que es democrático, que los idearios el ideario del Libre no puede ser más democrático, ¿verdad? Y el problema es esto que platicábamos también, de una cultura ancestral. El partido no está hecho de ángeles, sino de personas de carne y hueso que tienen una cultura muy deformada. La cultura, esta es una crítica a la cultura política hondureña, ¿verdad? Y estamos diciendo, es que están enfocados únicamente en el tema de las elecciones y en acceder a posiciones para poder ir a las elecciones, y se olvidan entonces de los principios y del propósito. Se olvidan del principio y del fin, están instalados únicamente en la lucha electoral. Y eso es fatal, ¿verdad?, para el partido, porque el partido entonces eso pierde su norte, pierde su origen, se desnaturaliza su origen y pierde su norte, su propósito, que es gobernar eficazmente para el bienestar de toda la población, para el bien común de la gente, ¿verdad? Yo así lo interpreto, no sé si estoy equivocado, don Rodolfo Pastor. Estoy acompañado aquí de un joven analista político, Héctor Corrales, y de un veterano sociólogo también y analista, Filadelfo Martínez, que usted lo ha de conocer. Pero yo siento que ya esta es una crítica directa cuando dice una política, que Libre necesita de una política donde el liderazgo se funde en la autoridad moral, el pensamiento crítico y la empatía, y no en la fresca sombra por cercanía al poder del padrino. ¿Es una crítica al coordinador general de Libre, Mel Zelaya, este parrafito, Rodolfo? Bueno, es una crítica a todas las personas dentro del partido que pretenden actuar como caudillos, que por supuesto son todos los jefes de estos movimientos, ¿verdad? No todos, hay algunos que son más democráticos y más abiertos, pero que pretenden que ellos tienen potestades para determinar quiénes son los candidatos, ¿verdad? Y que acceden a recursos que no son para fines electorales, con el fin de posicionarse ventajosamente frente a los demás. Eso desvirtúa la democracia, eso desnaturaliza el proceso en el que supuestamente nos presentamos ante el electorado, ante los ciudadanos, y les hacemos una oferta de cuál puede ser nuestro servicio, cuáles son las cosas que nosotros podemos aportar. Y es en función de eso que los ciudadanos, ¿verdad?, que tienen que esforzarse, ilustrarse, informarse,
para poder decidir y optar a quién le dan el voto, ¿verdad? Aquí no, mira, todo el concepto absurdísimo ese de la raya, tenemos que votar en raya porque si no el partido no va a ganar o porque si no el movimiento no va a ganar. Pero eso es absurdo porque entonces ¿para qué ir a votar por individuos? ¿Para qué tienen ahí los nombres y los retratos de la gente si van a ir a votar en rayas? Eso es antidemocrático, ¿no? Esencialmente antidemocrático, y eso provoca este poder extraordinario que tiene cada uno de los pequeños caudillos. Se forman esta serie de cacicazgos de los movimientos, ¿verdad? Y hay individuos que se convierten efectivamente en peor que caudillos, se convierten en tiranos de sus movimientos, y eso nosotros consideramos que es un grave error. Que lo que hace es separar al partido de sus bases, ¿verdad? De la ciudadanía, de la voluntad de la ciudadanía, que la ciudadanía es crítica, la ciudadanía, y ahí lo decimos también en el documento, y le reconocemos a don Mel Zelaya que ha inspirado a una crítica ciudadana, ¿verdad? Una participación ciudadana activa. Pero si le quitas al ciudadano la potestad de escoger, porque constituyes estos pequeños cacicazgos, estos cotos de poder, arruinas el procedimiento, ¿verdad? Lo vicias y lo anulas. Estás hablando de una retórica completamente vacía, ¿verdad? Hueca. Rodolfo, desde el gobierno se opina que el ataque sobre el tema es personal y que puede provenir del mismo que le dio las armas a Jorge Calix diciendo que lo habían expulsado cuando era mentira y le dio el argumento para irse. Es decir, la reacción de los voceros del gobierno ha sido esa, que es ataque personal. Mira, sí, adelante. Sí, este es un problema viejo, ¿verdad? Nosotros nunca declaramos que Jorge Calix había sido expulsado. De nuevo, te repito, la única autoridad del partido que tiene la potestad de expulsar es la autoridad suprema del partido, soberana del partido, que es la Asamblea. Nuestro cometido era investigar los hechos, ¿verdad? Y tomar en función de eso y de una deliberación, pasábamos horas en la discusión de cada uno de los casos, ¿verdad? Efectivamente fue más rápido en el caso del señor Jorge Calix porque él, en efecto, pues se alió con el Partido Nacional en su momento, ¿verdad? Para poder hacerse de la presidencia del Congreso Nacional en contra de lo que colegiadamente las autoridades del partido habían dispuesto, ¿verdad? Y valiéndose de una alianza completamente espuria, ¿verdad? Inmoral. Y en función de eso nosotros fallamos, tomamos la resolución de que él con su gente tenía que ser reportado a la Asamblea y que nuestro juicio, nuestro criterio era que debía de ser suspendido su derecho. Eso es lo que una vez y otra vez repetimos, pero efectivamente eso molestó a muchas autoridades del partido que se mueven en otra esfera, ¿verdad? Que se mueven en la esfera de las negociaciones y de todo tipo de arreglos, ¿verdad? Sí, solo permíteme. Pero nuestra determinación fue firme. Correcto. Preguntas cortitas, respuestas breves, porque ya se me está terminando el tiempo. Muchas gracias por esta llamada que ha hecho desde Seúl, Corea del Sur, Rodolfo. ¿Le está faltando democracia interna a Libre, Rodolfo? Bueno, y ya me estás preguntando en forma personal y te puedo responder con toda libertad también en forma personal como ciudadano, como fundador de Libre. Yo creo que Libre pierde el rumbo, que desnaturaliza su democracia si efectivamente y respeta sus instituciones. Mira, yo te estoy hablando desde un limbo porque incluso ayer el señor Gerardo Torres, ahí no sé si en tu canal creo que fue, dio declaraciones diciendo que después de todo la última asamblea ya había pues desarticulado al Tribunal de Honor, que lo había sustituido con un tribunal de ética revolucionaria. Ese es el término nuevo que se está usando. Pero nosotros pues reclamamos que como autoridad del partido teníamos que haber sido invitados a la asamblea y no fuimos invitados a la asamblea, no participamos en la asamblea.
Y por otro lado, pues pedimos saber quiénes eran las personas que ahora constituían el nuevo tribunal disciplinario y para entregarle nuestros archivos. Tenemos archivos de todas las actuaciones. Nosotros hemos actuado en unos 50 casos, ¿verdad? Para tomar determinaciones. Sí, Rodolfo, a esta altura, en la corta historia de Libre, Mel Zelaya sigue siendo el gran líder de este partido, se ha convertido en un estorbo para el crecimiento y la cultura democrática del Partido Libre. No, eso sería una grosería de mi parte asentir a tu evaluación. Yo sí creo que él es un líder, que es el fundador fundamental del partido, que fue el inspirador para la fundación del partido. Él fue el que nos convocó y nos llevó a la reflexión profunda, crítica, de establecer un partido nuevo, y creo que eso ya es una gran contribución a la democracia, y lo he dicho una y otra vez, también lo decimos en nuestro documento, ¿no? Lo que pensamos es que se ha perdido el rumbo que llevábamos de efectivamente construir un partido democrático para que se construyera una democracia política, ¿verdad?, ciudadana en el país, y que nos hemos convertido en otro organismo como los partidos tradicionales, abocado únicamente a la obtención de triunfos electorales que nos iban a dar posiciones y que nos iban a dar pues recursos y ventajas frente al resto de los ciudadanos. Y eso es una gran tristeza, ¿no?, que no puede seguir, que hay que corregirlo, que es un rumbo equivocado. Bajo esta Ese es nuestro criterio. Bajo esta óptica de que el Libre se ha convertido en uno más de los partidos tradicionales del país, ¿tiene posibilidades Libre de ganar este próximo proceso electoral? Pues yo estoy convencido de que Libre va a ganar las próximas elecciones. Lastimosamente, y también lo decimos en el documento, la razón por la que va a ganar es porque no tiene oposición. Ninguno de los partidos de oposición representa otra cosa, representa, ¿verdad?, nada más que, mira, los niveles de corrupción que hay en el Partido Nacional, pues son escandalosos, ¿verdad? Y en el Partido Liberal, pues es muy difícil defender al Partido Liberal como un partido que ofrezca una novedad o que ofrezca una verdadera democracia. Entonces, Libre va a ganar las elecciones también porque tenemos la mejor candidata. Rixi es una candidata intelectualmente y moralmente superior a cualquiera de sus contrincantes. Entonces, tenemos con qué ganar las elecciones, pero tenemos que ir a ganarlas y luego a gobernar bien, a construir democracia, a construir gobierno democrático. Y no vamos a hacer eso nunca si no corregimos este rumbo equivocado que ha generado efectivamente actos de corrupción. Eso no lo estamos inventando nosotros, ¿verdad? Efectivamente, eso está en la opinión pública porque está en la información pública del país, y es una gran tristeza. Bueno, Rodolfo, espero que estas declaraciones suyas no repercutan en su estabilidad laboral ahí como embajador de Honduras en Corea del Sur. Bueno, yo no estoy en una chamba, mira, estoy en una posición de servicio, me llamaron para ofrecerme la posición, estoy trabajando duramente, arduamente, hemos tenido avances y éxitos en todos los campos en que tiene que trabajar la diplomacia, cuidando a nuestra gente, ¿verdad? Protegiendo a nuestra comunidad, estimulando el comercio. Ahí vamos a poder estar vendiendo los camarones que no se podían vender en otro lado a un precio muy superior al que tienen en cualquier otro lado. Nuestras exportaciones de café ha sido exitosísima, la promoción del comercio del café. Lastimosamente, Honduras tiene poco todavía que ofrecer en términos de comercio. Tenemos que producir mucho más para poder competir en el comercio. Sí. Y hemos defendido políticamente, ¿verdad?, la posición del país, porque este era, cuando yo llegué, un país muy conservador, con un gobierno muy conservador, y había siempre pues repercusiones de eso en la relación, pero hemos defendido el derecho soberano del país a definir su propio rumbo, y se ha respetado eso, se ha conseguido respeto para el país. Rodolfo, y por último, aquí ya termino, unos 30 segundos, pidió perdón uno de los ex empleados de Honduras en la embajada de nuestro país en Corea del Sur, el muchacho que tuvo problemas ahí en un tren.
¿Tú tienes alguna valoración o un agregado? Él pidió perdón al pueblo hondureño y a la presidenta Xiomara Castro porque admite su comportamiento, andaba ingerido de bebidas alcohólicas, aunque aclaró que mucho de lo que se dijo proveniente de Corea del Sur no fue como lo publicamos. Pero claro, nosotros publicamos lo que venía de Corea del Sur. ¿Tienes algún comentario sobre esto o no? Sí, mira, es un incidente terrible que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Que le hace mucho daño al país, ¿no? Imagínate la imagen de que los hondureños y los diplomáticos hondureños andan borrachos haciendo escándalo en la calle, es una cosa muy lamentable. No estoy seguro ni siquiera después de escuchar la disculpa que ha presentado de que este funcionario y amigo termina de entender el daño que ha causado. Ojalá esto se pueda corregir en el futuro. Deberíamos tener mecanismos para controlar e impedir que esta clase de cosas suceda. Él fue un funcionario esforzado, inteligente, que trabajaba, pero tiene esta desgracia, ¿verdad?, que tienen tantos hondureños del alcoholismo, ¿verdad?, y la dependencia del alcohol que los hace desvariar completamente. No puedo decirte más, yo le exigí su renuncia y él ofreció inmediatamente, ¿verdad?, a consentir que tenía que renunciar. Le exigí que se presentara ante la autoridad coreana y él se presentó en 2 ocasiones ante la policía a dar declaraciones, le pidió disculpas a la parte ofendida, ofreció compensarle. Yo creo que se hizo lo que se podía hacer para enmendarlo, pero como dice el viejo dicho campesino, una vez que le quitaste las plumas al pollo, está muy difícil volvérselas a poner, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la imagen negativa y el mal sabor queda ahí. Nos queda a todos, tiene que ser una moraleja para el resto del aparato de servicio, ¿verdad? Pero Muchas gracias. efectivamente fue un incidente muy lamentable. Efectivamente también tiene razón el funcionario cuando dice que se representó equivocamente la información por malas traducciones y por malos entendidos entre las 2 culturas, ¿no?, y las 2 lenguas, no solamente porque hubo malas intenciones, que también las hubo de parte de los informadores. Ok, muchas gracias al embajador de Honduras en Corea del Sur, Rodolfo Pastor Fasquel. Gracias. Feliz noche. Mil gracias a ti por haber llamado. Buenas noches. Aquí ya es medianoche. Ok. Bueno, ¿él llamó, Carlos? No. La llamada es oportuna. La llamada es oportuna. Pensé que él había llamado. No, nosotros llamamos. La llamada es oportuna. La llamada es oportuna. Creo que no queda ambigüedad de que el hombre con Patricia Murillo no solo son autocríticos, sino que ejercen una crítica interna hacia el comportamiento del partido hecho gobierno. No, yo siempre lo he respetado. Sí. Creo es un demócrata. Sí. Y uno puede tener discrepancias con él, pero hay que reconocer, ¿verdad? Me profundizas después. No, me parece que está clarísimo él y fiel a sus principios. Lo que me llama la atención es el mensaje que le mandaron a usted, a donde decían que él no tenía nada que ver en eso. No, que era personal. Ajá, pero... Sí, que era personal lo de él. No, está claro. El hombre certifica y corrobora cada una de las cosas que se dicen en esa carta dirigida. Me la pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: Coiproden reporta 321 muertes violentas de niños y jóvenes en Honduras en 2025. Con más de 30 años en el oficio, la periodista Telma Mejía dice: cuando un periodista calla, la sociedad anda a ciegas. Mirencia Oquelí, entre pobreza política y un juicio en Nueva York y conmoción en Colombia y el mundo por la muerte del senador Miguel Uribe. Esto y más noticias en tunota.com.
Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente gracias a Pacasa. Activa el modo Mochila On y recibí hasta 40% de descuento al presentar tu lista escolar. Estamos un poquito cansados ya, ¿verdad? Sí. Bueno, Rodolfo quería participar en el programa y me parece que fue oportuna su llamada. Y creo que los análisis de ustedes han estado correctos, muy correctos. Vamos ya terminando, Filadelfo. Bueno, yo siento que nos queda poco tiempo y el poco tiempo que nos queda para el 30 de noviembre, yo siento que debemos aprovecharlo, enmendar mensajes positivos. Los tres partidos son opción, los tres partidos tienen debilidades, entonces ayudemos al elector a que no vote pensando en el menos peor. Ayudemos al elector a que sepa escoger, y coincido con Rodolfo, eso de la raya no es democracia, hay que elegir y para eso son las elecciones. Llamemos a la gente a que vote pensando en Honduras, a que la gente no pierda el norte ético de que la política es trabajar por el bien común. No, claro, ese es el propósito, Filadelfo. Yo lo aclaré. El propósito no es desestimular a la gente. Ahora, el Partido Nacional tiene que convencer a ese voto independiente. Y vamos a ver cómo reacciona el voto independiente a la propuesta del Partido Nacional, pero para eso Tito debe comenzar a elaborar una agenda también de medios y dar a conocer su discurso, porque esos discursos así, de manera aislada, es difícil que cubran y tengan toda la cobertura en los 6 y pico de millones de electores que estamos registrados para votar. Se enfrentará a un camino difícil el Partido Nacional. Tiene voto duro impresionante, no hay lugar a dudas, si no, miremos las primarias. Ahora, la gran faena del Partido Nacional es convencer a los independientes que vale la pena votar por el Partido Nacional después de los 12 años. Pepe y 8 de Juan Orlando. El Partido Liberal, otro partido que tiene una deuda. Si bien es cierto, hay reformas sociales en el país que surgieron de ese partido, los liderazgos se han ido deteriorando. Y vamos a ver cómo reacciona el voto independiente ahora que Narrala, que tenemos que decirlo, y esto no es propaganda para Narrala, es anticorrupción. Así se vende Narrala desde que comenzó esto de la política. Y eso es lo que la gente dice en la calle. Vamos a ver si Narrala es capaz de combatir la corrupción. Lo digo por mi experiencia, cuando la gente me pregunta sobre los candidatos. Ese es el valor agregado que tiene Narrala. Y Libre tiene otro problema, y es que se convirtió en su momento en una opción ante la crisis de los centenarios, que haría totalmente las cosas diferentes. Pero muchas de las actitudes, comportamientos, estando en el poder de los centenarios, Libre las está cometiendo y la gente comienza a preguntarse entonces, ¿y dónde está la opción política que nos dijeron diferenciaría la política a futuro de Honduras? Entre dos partidos tradicionales que tienen gente buena, pero lamentablemente los comportamientos en el poder de algunos afean, comprometen los idearios de los partidos. Y Libre ha tenido en el presente la oportunidad de demostrar que era diferente y en muchas cosas se quedó corto, muy corto. Se quedó con los vicios del pasado, los comportamientos del pasado. Entonces veremos más allá del voto duro de los partidos, son 5 partidos, incluido el PINU y la Democracia Cristiana, hacia dónde se inclina entre los candidatos.
Y lo de hoy no lo podíamos obviar. Esta carta del Tribunal de Honor no la podíamos obviar. Aunque eso desestimule un poquito a la gente, pero no la podíamos obviar. Elegimos la democracia, hondureños. Y la herramienta principal de la democracia son los partidos políticos. Por lo tanto, yo me sumo a lo de Filadelfo. Hay que ir a votar. Y encontremos los mejores. Vaya, no voy a decir el menos peor. Encontremos los mejores para las municipalidades, para la presidencia de la República y para los diputados. Mensaje final, por favor, Héctor. No, hago eco de las palabras de don Rodolfo en el sentido de es un crédito para el Partido Libre cuando dice que se está alejando de las bases. Eso habla de que las bases todavía tienen un cierto norte ético también, pero que en un partido con un tinte revolucionario, que es normal en este tipo de partidos que sean bastante verticales, entonces casi militarísticos, ¿no? O sea, por eso el nombre del comandante. Entonces creo que ese resentimiento viene abriendo un par de fracturas con esa concentración de poder adentro que se miró también en el reclamo adentro con el resultado de las primarias con algunos de los candidatos que perdieron, que no estaban convencidos de que esos habían sido los resultados. Entonces, eso creo que por lado del Partido Libre, pero yo estoy bastante animado y confiado de que la gente sí va a salir a votar. Si las primarias nos dejan algo de lección es que el hondureño tiene una vocación democrática y que aunque lo traten de desanimar, ahí va a estar presente. Así que animarlo también para que salga a votar. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao Hot Week. Llévate los mejores descuentos. Grandes beneficios por tus